Muy bien, y estamos haciendo nuestra prédica de hoy, saludándolos por supuesto a todos los que están allí presentes, con el deseo de que la palabra del Señor en este día nos esté enseñando una vez más de qué forma podemos alabar a Dios, qué es lo que Dios pide o busca de nosotros para que realmente nos sintamos en paz con Dios, sabiendo que lo que hacemos es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. La Biblia nos habla de la imperfección del hombre y además nos habla de la gloria del hombre como la flor de la hierba, o sea, como algo que no tiene mucho tiempo de duración y muchísima imperfección. Sin embargo, Dios requiere algunas cosas para que le podamos alabar, para que a Él le guste lo que hacemos, para que definitivamente lo que podamos decidir delante de Dios sea su voluntad y sepamos que estamos hablando con Él, aunque a veces uno dice que yo nunca vi a Dios, nosotros tampoco, pero sabemos que está, que nos escucha, que nos ve. Y por supuesto, como buenos hijos queremos hacer lo que a Él le agrada, porque Él ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos para vivir bien y por sobre todo para tener una vida eterna. Hoy quiero hablar en Miqueas capítulo 6, y la palabra dice en el verso 6, ¿qué pide Dios de nosotros? Y hay una pregunta para comenzar esta reflexión, esta lectura. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide Dios de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente. Después le voy a leer la versión más conocida de nosotros, que es la Reina Valera, en donde nos dice esto mismo en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide del hombre? Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente. Y cuando dice amar la bondad, en la versión que nosotros leemos, que usted tal vez esté leyendo en esta hora, nos habla de amar la misericordia. En cada capítulo de este libro encontramos un pasaje hermoso y significativo. Y llegando a este capítulo 6, en este verso 8, hay muchos teólogos que, utilizan con una inclinación católica este versículo para decir que lo que podemos hacer para agradar a Dios y poder ponernos de acuerdo con Él y conversar es hacer una buena obra, ser misericordiosos. Y aunque en parte esto es lo que Dios está requiriendo en esta hora, no es con eso con lo que nosotros nos podemos presentar delante de Dios, o sea, hacer una buena obra. Algunas veces le conté que yendo hacia la municipalidad, allí el 9 de julio, un hombre, un día de lluvia, paró, un vecino nuevo que conocía poco, me llevó hasta la plaza central y cuando me bajé frente a la catedral, él me dijo, hoy ya estoy hecho. He hecho una buena obra y Dios me va a bendecir. O sea que para este hombre, según estos versículos que estamos leyendo y que son interpretados de esta manera, hacer una buena obra alcanzaba con haberle pagado a Dios lo que Dios había hecho ya con despertarlo nada más, con darle salud, con darle la posibilidad de alabarle. Para él esto ya era estar hecho. Esa interpretación que se le da hace que este versículo sea muy elegido a veces por los que consideran que por las obras somos salvos o porque lo que hacemos es lo que Dios recompensa. Se pueden interpretar de distintas maneras este y otros versículos, pero nosotros sabemos bien que somos salvos por gracia y no por obra. Empecemos por ahí como para encajar dentro de lo que nosotros creemos, de nuestra verdad y de nuestra doctrina. Resumiendo, diremos que Dios le había suplicado a su pueblo que se volviera a Él. Si ustedes leen los versículos anteriores, va a encontrar capítulos como que el Señor tenía pleito con su pueblo y estaba tratando de suplicarle que hagan las cosas bien,
porque si no, un poquito más adelante vendría una injusticia, un castigo por sus injusticias, por una corrupción generalizada, y que había una única seguridad, y que era estar bajo el amparo del Señor, y para ello había que hacer su voluntad. Esta sección que estamos estudiando de este libro realmente nos muestra claramente que Dios conoce y ve todo lo que el pueblo hace, no solamente en forma general, como a veces hay países, como nos está pasando ahora nosotros en Argentina, en donde todo lo que se hace es para ir en contra de la voluntad del Señor, las leyes, hasta aún las de los derechos humanos son leyes injustas, la forma de vida, la corrupción y la forma en la que se arruina la naturaleza, todo va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el país completo está en pleito con Dios. Dios está luchando por tratar de que Argentina comprenda y entienda qué es lo que Dios quiere de Argentina. Y entonces hoy vamos a ver qué quiere Argentina, porque estamos en Argentina, y qué cree o qué pide Dios de nosotros para que le podamos alabar y tener la certeza que vamos a llegar a su presencia. Estamos seguros que cada una de las personas que existen sobre este suelo de tierra alguna vez se hace esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios, para poder alabarle? Aún siendo ateo, se puede llegar a estar en este pensamiento. Alguna vez alguien se tiene que hacer la pregunta: ¿qué hago para agradar a Dios? ¿Cómo se hace tanta pregunta cuando las cosas le van mal? Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué permitiste esto? Algunas veces también nos preguntamos: Señor, ¿qué tengo que hacer para que a ti te sea agradable mi vida? Por ahí había alguien que le dijo al Señor, Nicodemo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? También estaba el carcelero de Filipo, que le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces nos preguntamos: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Esta pregunta, que nos encuentra ahí en Miqueas, donde estuvimos leyendo, es otra, en otras palabras, es la primera de las preguntas, porque el pueblo de alguna forma le preguntaba: ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué está desagradado hacia nosotros? Algunas veces se lee por ahí Malaquías, en el capítulo 3, las montañas de preguntas que le hace el pueblo, o Dios al pueblo, en donde le dice: ¿por qué me están robando? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen el otro? Y el pueblo le pregunta: ¿cuándo hicimos eso? O sea, hay momentos en el que se pierde tanto la comunión con el Padre, que Dios nos pregunta: ¿por qué están haciendo eso, hijitos? ¿Por qué se portan de esta manera? Y el pueblo le dice: ¿qué hicimos? Yo no hice nada malo. Usted habrá escuchado que mucha gente dice: yo soy una persona buena, no hago mal a nadie. Bueno, en Malaquías usted veo que dice: me están robando. ¿Qué te estamos robando? Ustedes están haciendo mal esto. ¿Qué estamos haciendo mal? Y bueno, entonces ahora también el pueblo se preguntaba: ¿por qué Dios estaba desagradado de ellos? Si estamos cumpliendo con todos los ritos, la liturgia, la religión, nosotros vamos al templo, rendimos lo que tenemos que rendir, sacrificamos los animales que tenemos que sacrificar. Entonces, ¿por qué Dios está enojado? Y ahí entonces se echa por tierra que eso de las buenas obras no es lo que a Dios le agrada. Por supuesto, Dios quiere que hagamos las cosas bien, pero hacer cosas bien no significa hacer algo de memoria, por costumbre o por religión. Hacer cosas bien significa ponerle el corazón, el alma a lo que se está haciendo, y entonces Dios se agrada. Aún con errores, Dios se agrada. El pueblo se preguntaba: ¿por qué está tan enojado Dios? Si nosotros cumplimos con todo lo que dice la ley, vamos al templo, damos la ofrenda, damos los diezmos, y bueno, parece que Dios a eso no le alcanzaba, porque bueno, Dios estaba demandando del pueblo otra relación, otra forma. Y bueno, entonces siguen las preguntas: ¿con qué me voy a presentar delante del Señor? Y voy a presentarme con becerros, con ríos de aceite. ¿Qué puedo darle? El Señor está arriba en el cielo, yo acá en la tierra. ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo complacerlo a Dios
¿cómo puedo ser salvo? En todo caso, la pregunta más importante. Siglos después, el carcelero le preguntaría a Pablo cómo podía ser salvo, cómo podía solucionar el problema de su relación con Dios, que no era buena, aunque él deseaba que lo fuera. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta era la respuesta para el final de toda esta prédica. Pero bueno, me vuelve otra vez el carcelero, porque él hizo esa pregunta. Entonces vendré con sacrificios, con holocaustos, con becerro de un año, o sea, voy a elegir el mejor animal para vos, Señor. Pero ¿cómo lo doy? ¿Como un cumplido para que Dios cumpla conmigo? ¿O como un agradecimiento en parte de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros? Dios le había pedido a ellos sacrificio. En la primera parte del libro de Levítico se enseña los 5 sacrificios que debían presentarse y por medio de los cuales podían acercarse a la presencia de Dios, de modo que ellos se plantearon esa pregunta: ¿será adecuado sencillamente practicar esta religión? El razonamiento humano siempre degenera la actitud que se resume en expresiones tales como, por ejemplo, yo tengo que hacer algo para Dios, Él quiere que yo haga algo. Y debemos decir que, citada esta actitud, probablemente revele el orgullo que hay en el corazón del hombre. Como que el hombre dice: ¿y por qué yo tengo que hacer algo para Dios? Si Él todo lo puede, ¿qué necesidad hay que yo me ponga ahí a concretar cosas? Si aparte te enseñan que no es por obras, que el sacrificio ya lo hizo Cristo, y entonces no hay que hacer sacrificios nuevos. Sin embargo, Dios no está requiriéndole al hombre actual que haga un sacrificio, porque ya lo hizo Cristo, y eso es verdad. ¿Por qué se terminó entonces los rituales? ¿Por qué el Señor dijo con el profeta Isaías: no me traigan más ofrendas, no quiero más, son abominación? Pero Señor, esto es lo que vos nos pediste, ¿qué teníamos que hacer? Sí, pero no es esa la manera. Y es allí donde nosotros encontramos de que volvemos a la pregunta: ¿qué debemos hacer hacer para ser salvos? En los días de Jesucristo, la gente que se dirigía a Él le preguntaba qué tenemos que hacer para hacer las obras del Señor. Y el Señor le decía: esta es la obra que quiero que hagan, que crean en el que me ha enviado. Y Él está hoy diciéndonos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto sencillamente, la fe es lo opuesto a las obras. La fe salvadora produce obras, pero no son las obras los que nos salvan, sino el resultado de alguien que es salvo. Me salió una buena explicación, ¿no? Lo voy a repetir porque me siento casi halagado de que Dios en este momento me dé esta frase. No son las obras las que nos salvan, sino la obra que surge de la fe de quienes somos salvos, que hacemos en forma automática, normal y común la obra de Dios, porque la salvación que está en nuestras vidas, la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, nos hace tener buenas obras, que no son nacidas de corazón humano, porque allí serían imperfectas, egoístas, orgullosas, interesadas. En cambio, la obra que usted hace cuando Dios está en su corazón y en su vida, son obras que, como dijimos, aman la misericordia, aman la verdad, y que trata por todos los medios de darle toda la gloria a Dios humildemente. Así que, como hemos podido compartir en estos versículos del Nuevo Testamento, el Señor le pedía a ellos que crean en el que le envió para poder ser salvo. Y esa es la única forma que Dios nos pide que hagamos, que podamos creer. Después sigue el versículo diciendo: ¿se agradará el Señor de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite? Esto sería ser muy generoso. Acá está hablando de una exageración. Millares de carneros, ríos de aceite.
Esto podríamos compararlo con un hombre muy rico. Había un hombre muy rico que en unas temporadas de Navidad le decía al pastor de la iglesia: quiero que usted sepa cuál es mi religión. Yo creo en ser generoso. Ahí está el grave error. Porque si hubiera obra humana que nos dé la salvación, ¿para qué vino Cristo? Mientras tanto dice que Cristo vino porque no había un ser humano que hiciera las obras perfectas. Pero este hombre decía que en cada Navidad él le daba un bono a los empleados. Yo doy tanto para esta causa que para otras y también para otras obras que hago en otro lado, contribuyo para mi iglesia. ¿Qué más me puede pedir Dios? En otras palabras, yo voy más allá de lo que Dios pide. O sea, Dios le pedía un carnero y ellos dicen: si te damos millares de carneros. Dios le pedía el aceite para que la lámpara esté siempre encendida y ellos dicen: te damos río de aceite. O sea, primero hablamos de religión y después hablamos de dar abundantemente. Ahora, dar abundantemente, ¿cómo? Con un corazón orgulloso como el de este empresario, que le contaba a todo el mundo lo que él hacía, porque consideraba que esa era una obra extraordinaria, superior a lo que Dios demandaba de su vida. Por supuesto que no. Si usted da, dice que su mano izquierda no sepa lo que da su derecha. Si usted siente en algún momento de darle algo a alguien, no lo saque en los diarios. Y si usted considera que si alguien se arregla con 10 pesos, no le dé 50, para poder decirle: di más de lo que precisaba. Dé lo que considere justo, exacto, lo que Dios le haga sentir en su corazón. No lo dé esperando nada, con interés, porque tampoco sirve. Porque si yo ayudo a alguien porque mañana ese alguien me tiene que ayudar, va a quedar bajo mi esclavitud. Entonces es pésima la actitud. Este hombre que tanto decía que contribuía y que decían estar haciendo no solo lo suficiente, sino más que ello, no tienen un encuentro genuino con Dios. Nunca Dios le va a pedir que dé y que después esté contándole a todo que es más que lo que Dios le ha pedido. Son personas sinceras, pero no son salvas, porque están considerando la obra como para comprar un pedazo de cielo. La obra que hacen es buena porque ayuda a mucha gente que la necesita, pero no alcanza tampoco para entrar al cielo. Tal vez alcance para que mucha gente lo quiera, hable bien de ellos, para que ellos sientan una especie de satisfacción especial cuando ven la sonrisa de la persona a la que han ayudado. Pero la salvación no entra acá, porque la salvación no es por ese tipo de obras, mucho menos las que después decimos que son más que lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, hay una cuarta pregunta allí, dentro del versículo 7, en la segunda parte de este capítulo 6 de Miquea, que llega al mismo límite de lo imaginable. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Wow! Ya estamos hablando, vamos en aumento, ¿no? Primero somos religiosos, estamos haciendo lo que Dios me dijo, estoy dando la ofrenda, después doy exageradamente, como para que Dios no me pueda decir nada. Y ahora, por si acaso aquello no alcanza, viene la tercera terrible pregunta: ¿daré mi primogénito para que Dios esté tranquilo y ya no me esté demandando nada? Este pueblo tenía mucho significado el dar el hijo, porque estaban rodeados de gente pagana que adoraba a Moloc, que adoraba a Baal, y en tal adoración se ofrecían sacrificios humanos. Y en algunas ocasiones hasta el mismo pueblo de Israel se dirigió en esa dirección. Y debemos mencionar que hubo 2 reyes más malvados que hayan tenido el reino del sur, que llevaron a cabo sacrificios humanos. Uno fue Acab, ¿se acuerdan?, en el tiempo de Elías, y el otro fue Manasés, uno de los peores reyes que tuvo Israel. 2 hombres que eran de lo más impío que se podían imaginar y que ofrecían a sus propios hijos como ofrenda en tales sacrificios. Pero ¿eso es algo que Dios pedía? No, mire, que yo recuerde, al único que Dios le pidió el hijo fue a Abraham, pero no estaba el Señor dispuesto a que Abraham lo mate. Dios le puso a Abraham esa exigencia como para que Abraham mismo comprendiera cuál grande era su fe y para que Dios
disfrutara de esa adoración de Abraham, que preparó el altar, preparó a su hijo, pero nunca Dios te va a pedir que mate a tu hijo. Y si en el nombre de Dios mataras a tus hijos, hiciera un sacrificio, no vas a ser salvo. Vas a ir a la cárcel y además te vas a ir al infierno, porque eso es ser asesino. Quisiéramos dejar bien claro que Dios nunca le pidió a su pueblo este sacrificio humano. Sí, Dios le pidió que entregaran a su primogénito. ¿Recuerdan al primer varón o macho que naciera en la familia? Se hacía una especie de entrega, como hizo Ana con Samuel. Se entregaba a Dios, era decir, Señor, lo primero del fruto de mi vientre, el primer hijo nacido en mi casa, varón, el primero que abrió mis entrañas, te lo entregamos, Señor, para que tú hagas en él tu voluntad, pero nunca que lo maten. En algunos casos, como Ana, lo dejaban en el templo para servir por toda la vida al Señor allí. Lo ofrecían como en el desierto, cuando el Señor dijo, bueno, quiero que me ofrezcan los primogénitos. Allí hubo una circuncisión general, porque yo consumí los primogénitos de los egipcios, demostrándoles que si yo quiero, sus hijos son míos y hago con ellos lo que yo quiera. Así que qué mejor que ustedes me lo ofrezcan para que me sirvan y para que puedan ser bendecidos. Dios requería al primer hijo varón como pertenencia, pero luego debía tomar en aquel momento el dinero de la redención, la plata, y se pagaba por ese primogénito. Es decir, que Dios no aceptaría tampoco, aceptaba un animal, no aceptaba un animal inmundo, y creemos que el detalle es interesante, porque el hombre en realidad es inmundo. Así que aunque nosotros le ofertáramos a nuestros hijos en sacrificio, el que estaría muerto no es santo y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos que el Señor necesita para este tipo de cuestiones. Así que estamos desglosando un poquito las preguntas que se hacía el pueblo. Que si eran religiosos tenía que alcanzarle y Dios tenía que estar tranquilo. Después dijeron que iban a dar exageradamente cosas materiales y por último ofertaban a sus hijos en sacrificio. Todo esto quedaba en claro de que no era exactamente el pensamiento del pueblo lo que Dios requería. Muchas veces los padres oran a Dios pidiéndole que sus hijos sigan los pasos de ellos en su profesión, pero en realidad deberían orar de otra manera. Lo mejor que nosotros podemos hacer como padre, como abuelo, es presentarnos al Señor y pedirle que queremos que en primer lugar nuestros niños sean salvos, nuestros hijos sean salvos. Después que elijan la profesión que quieran, que sirvan al Señor siendo buena gente y aunque no tengan un oficio especial o una profesión o que no se destaquen como grandes profesionales, pero que puedan ser salvos. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero para eso no hace falta un sacrificio humano, hace falta oración, mucha fe y después que nuestros hijos acepten a Cristo. Por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de decir yo hago esto con mi hijo para que vos te agrades de mí y me des lo que necesito. Oh hombre, y acá viene la respuesta, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia. ¿Usted puede? ¿Usted puede hacer justicia? A mí me cuesta. A mí me cuesta porque el corazón del hombre es malo y a veces es débil también. O sea que quisiera hacer algo, una obra completa de justicia sería hacer lo que está bien y tener un buen sentimiento. Y le voy a decir por qué usted ni yo podemos hacer obra de justicia, pero después le voy a decir cómo sí podemos hacer. Y aunque esto parezca un trabalengua, va a quedar claro al final de esta reflexión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo agrada de manera especial a aquellos que promulgan una religión de obras en el sentido de que se puede salvar por medio de las obras que realice. Lo que el profeta Miqueas
estaba haciendo acá era responder las preguntas de muchas personas sinceras, que preguntaban de corazón, que se encontraban todavía en la oscuridad espiritual y que no habían sido instruidas en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan los discípulos, cuántas preguntas le hacían al Señor. Alguna le contestaba al Señor, otra le decía, ¡ay, incrédulos, faltos de fe! ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esos discípulos que estaban dispuestos a servir al Señor? Después le negaron, otros le traicionaron. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Y bueno, estaban en oscuridad todavía. Estaban al lado de la luz, pero no veían nada. Estaban frente a la sabiduría más grande del mundo, del planeta, la perfecta, pero le faltaba sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esos discípulos? Bueno, con este pueblo, la parte del pueblo buena, la del reino del norte, la de Judá, en donde todavía quedaba un pueblo que amaba a Dios, pero que tan envuelto con tantas costumbres paganas, con tanto mundo metido en la casa con el televisor, con tantas noticias desagradables, llegó un momento en que se hacían esta pregunta, ¿por qué el Señor no se agrada de nuestras obras si lo que estamos haciendo es lo que Él nos mandó? Y entonces el Señor empieza a desglosarle lo que le pedía, y lo que el Señor pedía era imposible para un ser humano. Ah, qué Dios egoísta tenemos, ¿no? Mire, la Biblia dice, Dios no le pide al hombre más de lo que el hombre puede hacer. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos hacer y entender. Los discípulos, y bueno, vamos a Pedro, un bruto pescador, que cada vez que hablaba era como alguien que en estos tiempos cada vez que da un discurso se equivoca, mete la patita. Bueno, Pedro era más o menos igual. Sin embargo, fue el primer predicador del Evangelio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya estamos llegando al final. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Dios le pide al hombre algo que el hombre no puede hacer solo, pero que si Dios está en su vida sí se puede. Usted tal vez esté proponiendo agradar a Dios en forma humana. Tal vez esté haciendo lo imposible para cumplir con Dios. Hasta le cumple con los horarios de la oración, como si fuera que está tomando un remedio. Se exige al máximo por agradar a Dios haciendo buenas obras. Trata de no faltar jamás al templo, aunque tenga que ir a la rastra, y de leer la palabra todos los días y tantos versículos porque al Señor le prometí tal cosa. Y llega un día en el que por una enfermedad no puede ir al templo, por un viaje, una distancia no puede ir al templo. Un día se levantó apurado, desayunó corriendo y no pudo leer la palabra. Y entonces a usted se le desplomó todo lo que usted consideró que era lo que correspondía hacer para agradar a Dios. Claro que sí, que dentro de las obras de un buen cristiano está todo eso. Pero no es que Dios exige de esa forma minuciosa. Dios pide excelencia. Y la excelencia no significa hacer todo bien, sino hacerlo bien, con un corazón sincero, dispuesto. Que se sienta lastimado por equivocarse, pero que se sienta bendecido al arrepentirse por volver a estar en la presencia del Señor. Ellos querían saber cómo se podían acercar a Dios, inclusive presentando como los demás una ofrenda especial, como te decíamos, llegando hasta la locura de querer entregar sus hijos. Pero hay tres cosas que el hombre le estaba demandando a Dios, tres cosas que Dios le estaba demandando al hombre, que era actuar con justicia, es decir, que usted debe tener una justicia para presentarse ante Dios. Tiene que ser una persona justa, tiene que ser justo y honesto en el trato con los demás. La palabra dice, ama a tu enemigo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ser, sincero, amar la misericordia. Y no solo tenemos que amar la misericordia de Dios, sino también ser misericordiosos y ser compasivos en el trato con los demás y humillarnos ante Dios. Algunos, como la parábola del publicano y el fariseo, se presentan delante de Dios con la cabeza erguida y diciendo, Señor, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago lo otro. No soy como aquel que está allá atrás, lleno de soberbia. Piensan que esa oración va a ser contestada. Piensan que Dios se va a agradar de que Él mismo esté destacando lo que hace. En cambio, el pobre hombre que estaba allá atrás se rompía el pecho diciendo, Señor, soy un pecador
no me merezco nada, tené misericordia de mí. ¿Cómo puedo hacer para ser justo, para cumplir todos estos requisitos con mi propia fuerza? Pensemos en que no va a ser posible si Dios no nos ayuda. Que nadie va a poder ser salvo si no acepta a Jesucristo como su único y personal Salvador. Nadie se salva por ninguna obra que haya hecho, sino por haber creído. ¿Cómo hago para ser justo? La palabra del Señor dice que somos justificados por la fe. O sea, soy justo cuando le creo al Señor. Y cuando le creo al Señor, el Señor en su palabra me dice qué tengo que hacer, cómo, de qué manera, con qué sentimiento. Y entonces, aunque sean imperfectos mis hechos, por mi sentir que está en el Espíritu Santo que reina en mi corazón, mi obra es justa. Soy justificado porque creo que eso es lo que Dios manda que haga, y también creo que Dios acepta esa obra porque me mira a través de Cristo y la obra llega perfeccionada delante de Él. Si nosotros pensamos de manera que debemos decirle al Señor con máximo respeto que está equivocado, que lo que nos está pidiendo, llevarlo a la práctica, ese código moral, esa altura de hombre perfecto es imposible, que no podemos, por una razón muy simple. Estas virtudes que Dios pide de nosotros no están en nosotros en forma natural. Le voy a decir cuáles son estas virtudes. Escuche y usted después se va a dar cuenta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, todas estas cosas están en nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo, sí. Entonces, cuando hace algo, lo hace en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que a Dios le agrada, porque es una transformación de nuestra vida. Nosotros vivíamos en el sentir de la carne y ahora vivimos en el fruto del Espíritu. Por eso agrada a Dios nuestra obra, por eso somos justos aunque nos equivoquemos y no hagamos las cosas perfectas, porque el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos guía a cómo hacerlo y qué sentir cuando lo hacemos. Muchos se aprovechan cuando Dios hace una obra, ora por un enfermo y se sana y trata de contárselo a todo el mundo para que Dios lo glorifique, lo sigue y se llene su iglesia. Está equivocado. Dios le dio un talento y lo está ministrando mal. Dios respondió y él se quedó con la gloria y entonces está errado. Miquea enumeró en el verso 8, en el versículo 8 del capítulo 6, la obra y acción del Espíritu Santo. Y aunque en ese momento todavía la gente no se regía por esa presencia divina que nace en el Pentecostés sobre los hombres, entonces era bastante difícil poder agradar a Dios como Dios quería. Pero Dios requirió todo esto, ¿saben por qué? Porque el pueblo estaba muy mal, hacía cualquier cosa. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 15, de hecho los apóstoles dice que ellos estaban diciéndole a los gentiles, a los no judíos, que tenían que cumplir con la ley para poder ser salvos. Y el apóstol Pedro dijo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, ¿por qué Pedro dijo esto? Porque él acababa de decir en el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres pudieron llevar? Lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús era decirle a la gente lo que tenía que hacer, pero ellos dicen ni con un dedo lo hacían y la gente tampoco podía cumplir con toda la ley. Dios dijo de una manera muy clara por medio del apóstol Pablo en la epístola a los romanos, los que viven conforme a la naturaleza de la carne, del pecado, fijan la mente en los deseos naturales, mientras que los que tienen el Espíritu Santo en su vida tienen el fruto de ese Espíritu. ¿Cómo se puede hacer lo que Dios manda? Usted se habrá hecho esa pregunta en algún momento, o habrá dicho qué es lo que estoy haciendo mal. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo puede morar el Espíritu de Dios en nosotros
Si el Señor Jesucristo dijo, para que esto ocurra tienes que nacer de nuevo. A todos los que le recibieron, dice, los llamó hijo de Dios, le dio potestad de ser hijo de Dios. Y acaba la conclusión final. Aquel pueblo estaba tan mal, en tanta oscuridad espiritual, que llegó un momento que aún haciendo todo lo que ellos creían que tenían que hacer, sentían que las cosas no estaban bien, que Dios no estaba agradado de su vida. Quiero decirte que si vos concurrís a la iglesia por obligación, lees la Biblia porque tenés miedo que Dios te castigue, y te has puesto un horario estricto de oración para que Dios te tenga en cuenta, estás equivocado. Ya todo lo que había que hacer para que vos seas salvo, lo hizo el Señor Jesucristo dando su vida. El precio que Dios demanda para ser salvo ya lo pagó Jesús. Ahora, ¿qué pide Dios? Que creamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que el Padre nos amó de tal manera que lo entregó por nosotros, que podemos ser libres del pecado, de las malas intenciones, de los malos sentimientos y sobre todas las cosas, del peor de nuestros enemigos, el orgullo, la soberbia que nos hace enemigos de Dios. En este día seguí haciendo buenas obras, seguí portándote lo mejor que sientas delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo te lo demande, pedí perdón. Cuando el Espíritu Santo te lo requiera, cambia de actitud. Y entonces estarás tratando de ser justo en esta tierra. Y aunque no lo consiga con tus obras, vas a ser justificado por Jesucristo, porque Él sí lo hizo todo bien. La mejor forma entonces de alabar a Dios y de agradarle no es trayendo millares de carneros a sacrificio, ni ríos de aceite, tampoco entregar tu hijo, sino agradar a Dios con un corazón sincero, que se permita llenar con la presencia del Espíritu Santo, para que cada obra que hagamos sea realmente santificada y confirmada por Él. Mis amados hermanos, esta es la última palabra que les envío desde aquí, desde La Rioja, con mucho deseo de abrazarlos. De verdad siento mucho que se haya extendido un poco más nuestra estadía acá, pero no hemos podido hacer, es más, estamos luchando por tratar de irnos más o menos para el martes o miércoles allí. Algunas cosas porque son demandas que tenemos allí en la ciudad y por otro lado porque queremos estar con ustedes allí. Les deseo por supuesto lo mejor. Estoy enterado de muchas de las cosas que están ocurriendo en la ciudad, incendio, tornado, mucha lluvia, mucho viento, y a veces nos preguntamos, esto no ocurría y pasó tan de golpe y todo junto. Estamos orando por cada una de esas cosas, como por la necesidad personal de algunos de ustedes que nos han enviado a través de mensaje en sus necesidades. Si bien estamos creyendo que estamos descansando, estamos trabajando mucho para dejarle todo a Ezequiel armado acá, pero además de esto también estamos orando por sus vidas, deseándole lo mejor. Ahora quiero orar con ustedes y decirles, Señor, dame sabiduría. No quiero ser como los discípulos sin el Espíritu Santo, que a pesar que estaban al lado de Jesús y escuchaban las palabras sabias de Jesús, seguían equivocándose, negándole y errando. Quiero ser como esos discípulos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Quiero ser como ese Pablo que creía que hacía una obra justa porque perseguía a los creyentes, pero que cuando se convirtió se transformó en un hombre sacrificado que dio hasta su vida por servir al Señor. Padre, en esta hora te pido por cada hermano y hermana que está en ese lugar, en este día domingo, en el cual están disfrutando de tu presencia y de tu poder, que esta palabra les haga entender, no es el mucho esfuerzo, no es las muchas fuerzas, es la presencia del Espíritu Santo guiándonos la que permitirá que nuestras obras te agraden. Padre, te ruego en el nombre de Jesús por cada uno de los que están allí, por el que está enfermo para que tú lo sanes, por el que tiene conflictos con la justicia, con los abogados, para que tú pongas tu mano de poder y misericordia, para aquellos niñitos que gracias a Dios están mejor se recuperen totalmente, para aquellos que tienen conflictos familiares puedan descender y de pronto, Señor, ver una mágica, para decir mejor, una milagrosa solución a cada uno de sus problemas y sus luchas, Señor. Y también te pedimos que nos guardes en este viaje de regreso para poder llegar a la ciudad donde vivimos, allí donde nuestros hermanos también están orando delante de ti. Padre, te doy muchas gracias. Espero que los guardes y los protejas a cada uno de ellos, Señor.
que los cuides como a la niña de tus ojos, que no permitas nada malo sobre sus vidas, que estés atento a sus oraciones y que permitas, Señor, que ellos puedan disfrutar tu presencia, el gozo de tu presencia en sus corazones y en sus vidas. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les envío un fuerte abrazo, los quiero mucho. Estoy realmente quebrantado de saber que tengo allí hermanos fieles que están orando por nosotros. Les pedimos sus bendiciones, sus oraciones y allí estaremos. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes ahora y siempre. Chaucito, Dios me los bendiga mucho.